Listo. Hola, buenos días. Aquí estamos en la primera emisión que vamos a hacer acerca de temas, de dudas, para que todos los que son psicólogos y quieran saber un poco más, de información, no solamente de tratamiento, sino también, información muy importante, de algunos temas que nos van a ayudar a poder ser mejores, mejores psicólogos, clínicos. Aquí lo vamos a hacer. El día de hoy, el tema que vamos a presentar es este, el de síntomas, perdón, se me fue ahí, síntomas. Y la importancia que tiene que nosotros entendamos e investiguemos cómo o por qué se están dando estos síntomas o están apareciendo estos síntomas. Me presento, mi nombre es Diana Rodríguez, soy psicoanalista, es formada en la SPM, tengo el nivel de maestría y actualmente estamos pues trabajando para que este grupo o los que se quieran integrar también vayan pudiendo tener una mejor práctica en su trabajo clínico. Te dejo la palabra, Elena, para que te presentes. Hola, buenos días o tardes, depende de la hora que sea. Mucho gusto, yo soy Elena Cañizo, soy psicoanalista, igual formada en la Sociedad Psicoanalítica de México y actualmente doy clases ahí y trabajo en clínica privada con adolescentes, niños y adultos. Perfecto. Armando, no sé si te puedas presentar. Claro que sí. En esta voy a tardar un minuto más en poder poner el audio, pero yo soy Armando Quintero Vilchis. Yo, bueno, estudié la maestría en clínica psicoanalítica en Centro Universitario Manuel Kant y el doctorado en educación. Aproximadamente desde 2010 estoy en práctica, digamos que en mi práctica clínica particular y bueno, actualmente tanto doy clases en una escuela de nivel superior en la carrera de psicología, tanto como con mi consultorio y aquí, sobre todo lunes y a veces los viernes, supervisando chicos que quieran formarse efectivamente en el área clínica. Exactamente, de hecho de eso se trata. Gracias, Armando. Tardas un minuto en el video porque el audio sí lo tenemos. Se trata de que todos los que estén interesados en esta área lo hagan de forma con mayor conocimiento y ética para que nosotros, para que demos el servicio que nosotros tenemos que brindar, ¿no? Ayudar a la población, ayudar a las personas. Se encuentran también un par de alumnas, esta Ros y esta Diana, quienes van a estar de manera presencial y nos van a hacer cuestionamientos para que sean como representantes del grupo de psicólogos que quieran tener esta información. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Y pues, ¿qué es lo que saben o qué es lo que tienen entendido acerca de los síntomas? ¿Quién quiere empezar, Ros o Diana? Y de ahí partimos. Ros. Sé que el síntoma es la manifestación de algún pensamiento, algún trauma, algún otro, inclusive padecimiento físico y manifestado de otra manera desde el punto de vista psicológico. Eh, sé que regularmente esto de los síntomas eh, puede ser, por ejemplo, otro tipo de, bueno, se puede englobar en síntomas histéricos, neuróticos u obsesivos, que bueno, de alguna manera los síntomas neuróticos son de los más comunes en las personas y
pero en el caso de los síntomas obsesivos, son como aquellos trastornos obsesivos. Y bueno, aquí estaría mi duda, porque si lo pudiéramos englobar todo esto en un concepto más pequeño, no sé cómo sería. Muy Ujú. bien. Ros, aquí vale la pena partir de la concepción más general de lo que es un síntoma para tener las cosas claras. No solo en psicoanálisis o en psicología, sino que en general un síntoma es entendido como la señal que nos va a indicar que algo está ocurriendo. La mayoría de las veces este algo no es evidente. Y voy a partir primero de lo social. En forma general, cuando hablamos de la sociedad, hablamos que muchos individuos colaboran en conjunto o en común para llegar a un resultado, pero el síntoma social implicaría que algunas personas no están teniendo un lugar o el lugar que tienen no es el que les es asignado. Por ejemplo, cuando hay marchas, cuando hay protestas o cuando hay simplemente cambios a nivel económico, son síntomas o son señales de que algo más está ocurriendo a nivel social. Si lo pensamos desde el punto de vista, ahora sí, de lo que nos atañe, el síntoma en el psicoanálisis es entendido como, y partamos de ahí, nosotros partimos de la noción de la existencia de una parte inconsciente de la mente. Y el síntoma puede ser entendido como una característica, como una manifestación de que hay fuerzas que están manifestándose desde el inconsciente. Casi siempre estas fuerzas o muchas veces pueden entrar en conflicto y al manifestarse, a eso le podemos llamar síntoma. No sé si esto aclara o empeora un poquito, Ross, la idea que tenemos de síntoma. Yo creo que más bien la amplía, ¿no? Porque, bueno, finalmente cuando hablamos del inconsciente, estamos hablando de, vaya, no sé, en el caso de las personas, estamos hablando no solamente de lo que está pasando en ese momento, sino de su presente, y estamos hablando de todo su pasado, de toda su historia. Me parece que amplía muchísimo más, abarca más, ¿no? Y bueno, me parece bien. Sí, No, y vale la pena justo partir de ahí. El síntoma es una señal de que algo está ocurriendo. Y nosotros Exacto. vamos a intentar descubrir qué señal o qué indica ese síntoma. Diana. Si nos vamos a la explicación clásica, es una formación de compromiso que dice, ¿no? Uh-huh. Freud lo determina así, dice que es un evento, es algo que yo quiero sacar, no evento, es algo que yo quiero sacar, pero que está en contraposición de de otra energía, y lo cual hace que yo no pueda sacarlo, y empieza a formarse un malestar, porque de hecho el síntoma tiene una característica, produce malestar. Así como lo estaba diciendo Armando, y puedo irme con ese ejemplo, cuando hay manifestaciones o cuando hay conflictos sociales o hay problemas económicos, lo que nos ocasiona son malestares. O sea, tú ves que esto no está funcionando de esta manera y empiezan a cerrar las calles y nos produce un malestar. Los síntomas producen malestar. Entonces, las personas que tienen estos síntomas, todos tenemos, evidentemente, todos tenemos síntomas de alguna cosa, y nada más que hay que ver qué tanta energía estamos gastando en cada síntoma que estamos teniendo para tratar de mantenerlos. Entonces, una persona que se siente, o sea, que va a ver a un psicólogo, va generalmente, el 99% de los casos, va generalmente ahí porque siente un malestar. No saben desde cuándo, no saben cómo, no saben, pero llega un momento en que ese malestar ya se volvió muy grande, y eso hace que entonces busquen ayuda. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que hay algo que yo quiero manifestar, que yo quiero sacar psíquicamente hablando, pero también hay otra parte que me está deteniendo, y eso hace que se vaya
haciendo más grande todo esto. Entonces, es muy importante los síntomas, porque los síntomas sirven como una ventana para que nosotros podamos ver, por asomarnos y ver qué hay adentro de la psique de esta persona. Entonces es extremadamente importante que cuando uno está haciendo una entrevista, haga una investigación muy profunda de los síntomas. No sé, ¿alguien más? Y yo quería decir, la cuestión clásica de la definición de síntoma de formación de compromiso se refiere a la formación de un compromiso entre instancias psíquicas, entiéndase ello, yo, super yo, donde hay un material que quiere salir a la conciencia intolerable, ya sea agresivo o sea sexual, que no se puede descargar sin que a la persona le cause algún conflicto. Entonces, las instancias psíquicas hacen un compromiso donde se sustituye de cierta forma ese contenido que no puede acceder a la conciencia por ser agresivo, sexual o puede causar algún conflicto a la persona y se sustituye con algo más adaptativo que puede salir a la conciencia, donde permite una descarga parcial, o sea, está sacando algo de ese contenido reprimido, pero no es lo mismo que se estaba intentando ocultar. Entonces, esta es como la situación con el síntoma. Por ejemplo, tengo algún deseo, hay alguna cuestión, un instinto agresivo, donde quiero, pues, pegarle a alguien, hacer algo como con esta persona, con esta cuestión agresiva, podría derivar en un síntoma obsesivo, se me ocurre, de estar checando que todo esté bien cerrado, ¿no? Que no haya pasado nada, que el gas no se haya quedado abierto, que todo esté bajo control, ¿no? Entonces ahí se va dando una manifestación constante donde se va permitiendo que salga algo de energía mental en la descarga, pero no es tan amenazante a la persona tener que checar que todo esté bien y checar 3 veces y hacer ciertos, pues cuestiones hasta rituales, que pues pensar en querer agredir a alguien que quiero, ¿no? Además, porque el síntoma también causa conflicto muchas veces, por eso se hace así, ¿no? ¿Queda claro? ¿Queda claro cómo lo entienden, Diana, Ross? Sí, Ok. sí me queda claro. Yo tenía una duda. Por ejemplo, cuando, bueno, estos síntomas, ¿no? En cualquier patología que se presenten, cuando consumen algún medicamento o alcohol, o pues obviamente estos síntomas se ven como, o no sé si escondidos o no se ven como claramente, ¿no? ¿Cómo afectan el uso de sustancias cuando hay alguna patología? En primer lugar, el uso de sustancias puede ser un síntoma, porque permite una descarga de tipo parcial. No estoy entendiendo muy bien tu pregunta, no sé si los demás lo están entendiendo. Pero el uso de sustancias puede ser un síntoma y habría o sea, creo que tú estás hablando, pero ayúdame porque creo que tú estás hablando que el uso de sustancias puede desinhibir y entonces liberar la pulsión que está ahí obturada. ¿Algo así estás queriendo decir? Ajá, sí, sí, Diana, a eso me refería. Pero el que liberes la pulsión no quiere decir que eso sea un síntoma, sino una descarga que se está llevando a cabo por medio del uso de sustancias, que vuelvo a decir que el uso de sustancias, si no es ya una patología, o sea, una adicción, puede ser un síntoma que ayuda a poder descargar de forma parcial, como dice Elena, toda esa energía que tienes ahí contenida. Ah, ok. Sí, gracias. ¿Alguno más? Sí.
Entonces estoy entendiendo que, por ejemplo, es interesante el tema, pues, el ejemplo que pone Diana, porque el uso de sustancias que de por sí ya es un problema, puede ser generado como síntoma de algo reprimido. No puede ser generado, puede ser un síntoma. Y por ejemplo, no quiero irme solamente a las adicciones, pero por ejemplo, cuando yo estoy en internet y creo un avatar y tengo, por ejemplo, una fobia social, pero como tengo el avatar, puedo expresar ahí algunos comentarios que pueden ser un poco más agresivos, por ejemplo, es una forma de estar liberando esta presión que está formándose y de alguna forma el uso de esta manera encubierta, el uso de internet que me permite estar un poco encubierto puede simbolizar un síntoma para yo poder hacer esta descarga. ¿Estoy bien, Elena, Armando? Sí, aquí vale la pena tal vez no ser tan técnicos, sino entender primero el síntoma como, eh, mm, sí, una señal que causa o que indica sufrimiento, que puede indicar dolor en el sujeto, pero también algo que impide que lleve su vida de forma normal, entre comillas normal en el sentido de sus actividades sociales o personales. Son actos que muchas veces las personas, en este caso, realizan no necesariamente de forma voluntaria, ¿no? Si lo pensamos eh, como la parte obsesiva que menciona Elena. No es que la persona diga, vamos a ordenar las cosas y por eso me siento bien. O, vamos a limpiar 7 veces, o 10 veces, o vamos a checar las llaves 3 veces, 5 veces, ¿no? Aunque conscientemente ya sepa la persona que todo está bien, que todo está limpio, que todo está ordenado, de todos modos es este impulso de seguirlo haciendo para intentar calmar la angustia. Una angustia que viene de otro lado. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta que es un síntoma. Entonces la persona, y quisiera aterrizarlo más bien en algo más cotidiano. ¿Qué pasa cuando hay algún adolescente que va a su fiesta con sus amigos y dice, voy a llegar a las 10 o voy a llegar a las 12 de la noche? Y resulta que es la 1 de la mañana y el adolescente sigue en la fiesta. Y los papás, ¿qué pasa? ¿Qué pueden hacer? Pueden mandarle un WhatsApp o por alguna red social o pueden intentar marcarle. Y si el adolescente, aunque ve el mensaje, decide no responder, ¿qué hacen los papás? En este caso, Ross o Diana, no sé si en este caso, como más cotidiano, normalmente cuando los papás intentan llamar preocupadamente a su hijo o hija para saber si ya va a llegar o para saber si sigue en la fiesta y el hijo o hija decide simplemente no responder, que normalmente también pasa. ¿Qué hacen los papás cuando mandan un mensaje y no responde ese mensaje? Pues me parece que insistir ahí con el teléfono, tal vez una llamada. Exacto, insisten. Y aunque el papá sabe, porque menciono WhatsApp porque normalmente se ven las palomitas, ya sea las grises, bueno, o el último mensaje alcanza a verse aunque no abras el chat. Y los papás de alguna forma, aunque saben que el adolescente ya vio el mensaje, o igual no lo ha visto porque está en la fiesta y está distraído, está bailando, pero mandan nuevamente un mensaje por si el anterior no lo vieron. Y luego mandan otro mensaje y en su angustia puede que en el lapso de 1 o 2 horas manden 30, 40 mensajes de hijo, hijo, ¿cómo estás? Hijo, respóndeme. Oye, cuando puedas, respóndeme. Y el adolescente, mientras más mensajes ve, sabe que hay más enojo o más preocupación y menos va a responder. ¿Y qué hacen los papás? Insisten e insisten. Y entonces esta angustia se manifiesta, obviamente, aquí, este acto, el acto obsesivo, porque no estamos hablando siquiera de una persona enferma en el sentido mental, como lo entendamos, sino, digamos, esta es una formación de compromiso donde puede calmar su angustia
realizando este acto de mandar y mandar y mandar mensaje, a pesar de que no se soluciona necesariamente la situación. En los casos de personas obsesivas, justamente esa es la forma en que se calma la angustia, en que esta manifestación del inconsciente se intenta controlar, no solucionando aquello que realmente genera la angustia, pero sí teniendo una cierta sensación de calma, teniendo control. Ya sea control en el caso de mandar mensajes, en el caso de limpiar. Les voy a comentar el caso que ocurrió hace tiempo de una chica que justo tenía 15 años, va a fiestas, pero cada que iba a fiestas, sus papás la esperaban, a pesar de que ella decía que se quedaba en casa de sus amigos. Y ellos le decían, no, regresa, siempre regresa, ¿no? Ya cuando quieras dormir o algo, hasta vamos por ti. Y esta adolescente no hacía caso. Su mamá tenía una situación que cuando se angustiaba, se ponía a trapear la casa y usaba Fabuloso. Entonces, cuando esta chica llegaba a su casa, ya desde antes de tocar el timbre, sabía la magnitud del regaño, porque simplemente percibía el olor y mientras más olor a Fabuloso, significa que seguramente iba a ser un regaño mucho mayor. Y si antes de llegar a casa no olía tanto, bueno, entonces sin problema podía entrar porque la angustia de su mamá no era tan grande. Este es un ejemplo cotidiano de cómo podemos ver eso, esta parte sintomática. Perfecto. Yo siguiendo, por ejemplo, con el ejemplo que está dando Armando, pero en el sentido contrario, voy a poner, voy a hablar con este mismo ejemplo, que este chico está en la fiesta, se la está pasando muy bien, y entonces, ¿qué quiere? Pasársela muy bien y continuar. O sea, la pulsión del ello está ahí todo el tiempo, tratando de salir y tener esta libertad. Y entonces recibe el mensaje de la mamá o del papá, o sea, de la persona que le han mandado, y en ese momento, o sea, siente así un malestar, como acuérdense ustedes en sus fiestas, y el estómago como que se gira un poquito, y inclusive lo que hace, y hablamos de control, pero estoy hablando del caso del adolescente, pues ve como como el teléfono, pero como que lo levanta así poquito, rápido, y lo vuelve a bajar. Lo vuelve a bajar y lo pone hasta boca abajo, ¿no? O sea, como una forma de control. Y luego de repente vuelve a sentir que vibra, porque pues de loco va a ponerle sonido, o sea, pero pues ahí vibra. Y entonces vuelve a levantar el teléfono, pero así lo levantan y así, y lo vuelven a bajar y lo ponen abajo. Y es más, hasta se sientan en el celular para no verlo, y que es la forma de control. Y conforme va sintiendo más la presión, entonces este chico va tratando hasta apaga al final el celular como una forma de control, de mantener toda esa angustia de alguna forma contenida y de de dar rienda suelta a ello. O sea, Armando lo está poniendo del lado de los papás, yo lo pongo del lado de los adolescentes. Y entonces también es una forma de control. Pero ¿qué está ocasionando en cualquiera de los dos, en los papás o en los adolescentes? Un malestar. Un malestar, que este malestar va a terminar hasta que la angustia ya no pueda, o sea, ya se esté desbordando, y lo placentero que pudiera ser la fiesta en este caso ya es totalmente displacentero. O sea, o sea, va a venir ahorita el chico o la chica que más me gusta, pero ya es la angustia tan grande que yo ya no aguanto y digo, ya me voy, ya me voy. Y es así como entonces, los pacientes llegan entonces a los consultorios cuando ya esto ya no lo puedes controlar, ya no es suficiente el acto que estás teniendo para controlar, ni tampoco te es placentera ya la descarga, y entonces llegan a los consultorios diciendo, es que me siento mal. ¿Por qué? No sé, me siento mal, me siento mal. Y bueno, este es el ejemplo puesto desde el otro lado, y ver cómo también se está haciendo tratar de hacer esta descarga y tratar de contenerlo. ¿Se dan cuenta ustedes, si lo pueden poner ustedes en su memoria, cómo se van sintiendo conforme va pasando la noche y la fiesta va creciendo y la mamá o el papá está mandando mensajes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sentirían? Rosy, Ana, rápido, ¿alguna? Pues sí, o sea, efectivamente, o sea, me supongo que me sentía mal. Este, eh,
y me vienen a la mente otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si en determinado momento la pulsión que tiene es una pulsión de un acto negativo y lo comete? ¿Qué pasa ahí? Realmente, ¿qué sucede? Existe, entiendo que en el síntoma existe el, el mecanismo como de defensa propia de no cometer un acto en contra de alguien o que sea socialmente aceptable, así lo suelta. Pero ¿qué pasa si en algún momento no puede controlar esta pulsión y comete exactamente el acto que se le viene a la mente? ¿Qué pasa en ese caso? Muy ¿Qué bien. pasa después? O sea, ¿qué pasa con la mente de la persona que cometió el acto? Aquí hay 2 o 3 cosas que vale la pena aclarar. Siempre los mecanismos de defensa son de carácter automático. No es que la persona diga, hoy voy a limpiar o, hoy no, hoy voy a darle rienda suelta a la pulsión. Vamos a partir incluso, y quisiera ir un pasito atrás con la definición de pulsión para que nos quede un poquito claro qué es. Hacemos en español, aquí en México, el contraste con la palabra instinto, porque incluso hay algunos textos donde se le considera sinónimo, pero no es un sinónimo. Vamos a entender un instinto como un acto automático que está enfocado o cuyo propósito es la satisfacción de necesidades, es decir, la supervivencia, y que es compartido por toda la especie. A eso le llamamos instinto. Por ejemplo, si un león tiene hambre y hay algún animal cerca, come. Si a lo mejor un perro callejero tiene hambre o tiene sueño, igual, en el momento en que le da sueño, y podemos incluso ver animales callejeros que cuando les da sueño simplemente se duermen. A eso le podemos llamar un instinto, pero en el ser humano no se puede llamar instinto porque si nos da hambre, difícilmente comemos lo primero que se nos venga o que esté a nuestro alcance. Hay un componente, sí, biológico, una necesidad, pero al mismo tiempo hay un componente psíquico, no emocional, psíquico, donde tenemos la idea de aquello que va a satisfacer esa necesidad. Entonces, si tenemos sed, por ejemplo, no tenemos sed del primer líquido que esté a nuestro alcance, tenemos sed de algo en específico. Y ya desde ahí deja de ser compartido por toda la especie. ¿Por qué? Porque mientras a lo mejor Diana puede tener sed de agua simple, a lo mejor Elena de té con azúcar, a lo mejor alguien más de café sin azúcar, alguien más de agua mineral, y si no te dan aquello que, digamos, que puede calmar o satisfacer tu necesidad, si a lo mejor tú tienes ganas de agua simple, pero te dan Coca-Cola, que normalmente es al revés, no termina por satisfacerse ese deseo, esa necesidad. En ese sentido, muchas veces justificamos los actos humanos como hablando del instinto materno, del instinto sexual, del instinto agresivo, y nuevamente caemos en cuenta que no hay un instinto como tal, porque no existe un acto compartido por toda la humanidad que a todos les signifique lo mismo o que se satisfaga de la misma forma. Entonces, sí, hay una pulsión y esta puede ser agresiva o puede ser erótica. ¿Y qué pasa cuando la persona siente este impulso agresivo? Y voy a poner un ejemplo cotidiano, bueno, no tan cotidiano, pero ¿qué pasa cuando alguien, o sobre todo una mujer, se embaraza y resulta que no quería ser mamá? Porque hablamos del instinto materno, ¿no? Como, sí, desde que sabe que va a ser mamá, su vida se acomoda y las aves cantan y los corazoncitos flotan a su alrededor porque es el máximo deseo de toda mujer, o por lo menos es el discurso social. Y entonces, ¿qué pasa cuando esta mujer no quiere ser mamá? Incluso después de que ya fue el momento de dar a luz, ve a su hijo y este deseo materno de querer protegerlo y amarlo, nada más no termina por instaurarse del todo. Si hay suficiente amor como para
decidir no abortar y no eliminar a esta nueva vida, pero no necesariamente es que ame ser mamá. ¿Y qué pasa? Aquí hablamos nuevamente de síntomas cuando hay papás o mamás que en caso, no siempre, pero muchas veces en caso de que no haya un deseo e incluso haya agresión, se manifiesta de una forma diferente, como con una sobreprotección. Entonces, ¿qué pasa cuando esta mamá, vamos a pensar, ay, es que no sé si ustedes conocen esta caricatura que se llama Dragon Ball. A ti, Ros, es que me sirve a la mano Diana o Ros, no sé si conocen esta caricatura, porque el ejemplo está muy presente ahí. No, no mucho. Bueno, Sí, muy no poco mucho. realmente. No mucho. Ah, muy bien. Hay una personaje muy, muy específica que es la esposa del personaje principal, la esposa de Goku. Y ella tiene a su primer hijo, pero Goku nunca está en casa. O sea, él se dedica a proteger la tierra y a ser el guerrero más fuerte, pero ella tiene a su hijo y lo cuida sola. Y entonces, aunque su hijo sea también el segundo guerrero más fuerte, que nadie le gana, que puede con un puñetazo partir piedras, ella lo trata como si fuera un niño muy frágil y le dice, oye, no vayas a salir sin tu suéter, oye, acuérdate de desayunar. A pesar de que él ya puede volar, enviar rayos con las manos, casi casi partir el mundo con un puñetazo, ella sigue con una parte aparentemente muy amorosa, porque justamente esa es la parte, donde lo trata con tanto, tanto, tanto amor, que es la señal que nos está indicando que hay una dosis de agresión en su acto amoroso, que no solo se trata de ver a su hijo y preocuparse por él, sino que esta sobrepreocupación, ¿no? Y quisiera aterrizarlo como en palabras cotidianas, porque a veces como que nos quebramos la cabeza. Ay, es que, ¿no? Como hace rato, y es que si es obsesivo y que si es histérico, y está muy bien entenderlo así, pero también está bien entenderlo desde un punto de vista donde vemos que actos amorosos o aparentemente amorosos no necesariamente corresponden con el deseo de la persona que los está ejecutando. Y en este caso, aunque este hijo ya es fuerte, ya es autosuficiente y puede resolver su propia situación, ella no se permite o no lo visualiza de esa manera. Y constantemente está pidiéndole que se cuide, constantemente está pidiéndole que sea una buena persona. Y Constantemente entonces, está agrediendo, sí, Diana, no escuché bien. que constantemente está agrediendo, porque eso sería, Exacto. Está agrediendo a su hijo y ahí ya después y es que este ejemplo es bueno porque nos permite ver si es un acto amoroso, porque sí hay amor ahí, pero a la vez hay agresión. Y esta agresión, si ella se diera cuenta que no está del todo a gusto siendo mamá, le causaría un conflicto muy grande a su persona porque ella se sentiría mal, se sentiría defraudada, entraría en crisis. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, pues toda esta energía agresiva que la podría depositar siendo agresiva, atacando o agrediendo, no, la satisface siendo sobre amorosa, por decirlo de alguna forma. Y de esa forma, esa es a lo que Elena mencionó hace rato, una formación de compromiso. Se satisface parcialmente la parte agresiva, pero también se calma o la parte del yo, la parte consciente, se mantiene también tranquila, sabiendo que está haciendo algo amoroso, aunque no sea realmente amor del todo. No sé, ajá, aquí yo adelante. quiero nada más puntualizar también otros detalles. O sea, una cosa es ser agresivo, otra cosa es ser violento. Y ser agresivo, muchas veces la agresión está al servicio de la vida, al servicio del yo. Sí, En este caso, estamos viendo esta sobreprotección, y si es algo agresivo, porque está, pidiéndole que se comporte como si no pudiera, pero también eh, a veces ser agresivo también está, tú decías, no decidió terminar con la vida de este niño. A veces el que una persona tome la decisión de no tener un bebé también es un acto agresivo pero amoroso, en el sí, sentido de que, por ejemplo, si es un adolescente o es alguien que
no tiene las condiciones psíquicas, económicas, mentales, de todo lo que pudiera hacer para poder cuidar a un bebé, decide no tener este bebé para que este bebé no venga a sufrir. Y eso es un acto agresivo, pero también es un acto amoroso. En el caso que tú estás presentando es un acto amoroso, pero también es agresivo. Todo lo agresivo tiene una parte amorosa y todo lo amoroso tiene una parte agresiva. Digo, nada más quería comentar ese punto. Sí, y aquí justo el papel del analista va a ser integrar ambas tendencias, poder incorporar a la experiencia del sujeto, en este caso de quien acude a consulta, la experiencia completa, para que a partir de ahí pueda elaborarla y a lo mejor no le decimos qué hacer, pero la persona va construyendo una historia diferente acerca de lo que ocurre. Voy a salir un momento y ahora sí regreso con el, digamos, el video para que podamos vernos a la cara. Lo que está diciendo Armando es algo muy importante, porque entonces estaríamos entrando, yo creo, a una segunda parte. Y esta segunda parte es, ¿para qué nos sirve a nosotros como analistas ver y entender los síntomas? Y es para hacer un buen diagnóstico. Nosotros tenemos, o sea, hace rato mencionaba que los síntomas son como esa pequeña ventana en donde vamos a poder entrar y vamos a poder ver qué hay allá adentro. Si nosotros no podemos distinguir o no distinguimos o no preguntamos claramente por los síntomas, no vamos a poder hacer el diagnóstico. Elena, ¿algo que nos quieras comentar? Estaba admitiendo, Armando, que justamente, aparte del diagnóstico, también los síntomas generalmente son el motivo de consulta, o sea, suelen ser el motivo de consulta por el que alguien llega, ¿no? Entonces, la cuestión de buscar la semiología del síntoma, de entender, y se tiene que ver cada síntoma, desde cuándo se presenta, con qué intensidad se presenta, con qué frecuencia, si hay momentos donde aumenta, si disminuye. O sea, todo este entendimiento del síntoma nos va dando las pautas, como dice Diana, de tratamiento, de diagnóstico, y también le da a la persona que acude a tratamiento un sentido para estar también tratando con material tan doloroso, porque una de las cosas que hay que ver es que el paciente no hace síntomas por gusto, como decían, ¿no? Hay un monto de sufrimiento importante y por eso suelen ser el motivo de consulta por el que alguien va, ¿no? Sí, de hecho, todo el mundo te va a decir que viene porque se siente mal, está incómodo. Hay que ver también en esto qué tanto ha invadido cada vez que nosotros estamos teniendo un síntoma, estamos gastando un monto de energía. Y entonces este monto de energía va creciendo y vuelvo al ejemplo que estaba dando a Armando y que luego yo lo continué. O sea, que llega a un momento en que ya es insoportable. O sea, tú estás en la fiesta, como el adolescente que estábamos mencionando, va a llegar la chica o el chico que te gusta. Está la música padrísima, está los amigos, están ahí los amigos, está la comida que te gusta, o sea, está puesto todo para que disfrutes. Todo, 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 todo. Es más, ya sabes que ese día el chico o la chica que te gusta te va a decir que sí. O sea, todo está servido para que tú te la pases bien. Más sin embargo, como mamá o papá te están marque y marque y marque y marque y tú no estás llegando, entonces te empiezas a sentir más mal, hasta que llega un momento en que aunque esté todo servido ahí, tú ya no puedes con esto. Y terminas tronando y entonces dices, ya me voy, mamá, ya, o sea, haces algo para quitar todo este nivel de desagrado que ya estás sintiendo. Eso mismo pasa con las personas que llegan a consulta, o sea, ya llega un momento en que el desagrado es tan grande que van y piden ayuda. Y entonces es cuando empezamos nosotros a ver qué tan invadida está la persona por la patología que está ahí. Y eso nos los da justamente los síntomas, cómo están ya metidos en cada una de sus áreas de su vida.
que puede ser la familiar, la laboral, la personal, los hobbies, si hay uno ya, si hay hobbies o ya no hay hobbies, qué tanto está saliendo con sus amigos, o sea, todo, exploramos a toda la persona y vemos en dónde está gastando más energía para poder sostener o detener todo esto displacentero, y entonces la formación de síntomas que se van haciendo. Y por ejemplo, diría, se me ocurre, no es real, pero se me ocurre en este momento una persona que no quiere salir y socializar y dice, ¿para qué? O sea, la pandemia exponenció mucho esto, ¿no? Pero dice, ¿para qué si yo pido las cosas por catálogo, por internet y no tengo por qué salir? Y si quiero hablar con mis amigos, pues lo hacemos como estamos en este momento. Y así de esa forma vemos cómo se va achicando su mundo y cómo ya no está siendo tan funcional a como era antes. Para eso nos sirve explorar y ver qué tanta energía se está gastando para poder sostener todos estos síntomas y en qué área. Para eso tenemos que hacer una buena entrevista. Sí. Ok. ¿Alguien que quiera comentar? Aquí yo quisiera hilar tal vez la pregunta o la última que surgió. ¿Qué pasa cuando estamos en una fiesta? Justamente mencionas, Diana, estamos disfrutando, estamos con los amigos o con la compañía que queremos. La persona que nos gusta nos está acompañando o nos va a decir que sí. Y vemos a personas que estando en la fiesta deciden disfrutar de a lo mejor una copita de cerveza o de vino. Y está padre, lo disfrutas, estás tan a gusto que decides tomar otra, y decides tomar otra, y decides tomar otra, y llega un punto en que no fue solamente en esa ocasión, sino en muchas ocasiones o siempre que vas a la fiesta, terminas emborrachándote. Y ahí viene como la pregunta, ¿realmente es porque lo está disfrutando tanto que decide siempre emborracharse? Que fue parte de la pregunta. Siento que va más de ese lado. ¿O es un síntoma de que en realidad hay un malestar tan grande que sale como de la conciencia o del deseo voluntario de la persona de disfrutar tanto que se emborracha, y en realidad hay un malestar? Y en ese malestar nuevamente regresamos a los actos obsesivos, ¿no? Que no es obsesivo como tal, obviamente lo vamos a ver como más allá del principio del placer y de la pulsión de muerte y todo esto, pero antes de teorizarlo de esa manera, estamos viendo cómo la persona ya no lo está disfrutando, ya está en otro estado de conciencia, ya está en otra posición, ya no de disfrute, de disfrutar, sino de goce lacaniano, ¿no? En algo que incluso le genera mucho malestar, que es emborracharse en todas las fiestas, que es generarse daño físico y que sigue haciendo ese acto. Y ahí hablamos nuevamente de un síntoma. No sé si le hace sentido, porque justo nuestra función en la clínica es que haga sentido, que se incorpore a la experiencia consciente y que pueda construir, regreso a esta parte, esta historia desde un lugar diferente. Porque en el sentido clásico del síntoma, cuando le damos un sentido, cuando le damos o lo describimos, cuando describimos qué función tiene, usualmente este síntoma desaparece. Sí, exactamente. Estaba pensando en que también hay dos tipos de síntomas, podemos decir, que unos son egodistónicos y otros son egosintónicos, y quiero relacionarlo a lo que está diciendo Armando, ¿no? O sea, a veces la persona llega no, a veces no, generalmente la persona llega con un malestar a la consulta y le decimos, ¿qué te ocasiona malestar? No sé, o sea, no sé, no lo sé. Y entonces hay que empezar a escanearlo, a revisar todo eso, y a lo mejor para nosotros es muy claro, pues sí, te sientes mal porque estás muy angustiado, pero él no lo entiende, no lo vive así. La persona no lo vive así. Por ejemplo, volvemos a utilizar este ejemplo, el adolescente, o la mamá, llega la mamá con a terapia y dice, es que me siento muy mal y estoy de muy mal humor y todo el tiempo me estoy peleando con mi hijo, hija, y lo que pasa es que él me hace enojar, él o ella me hace enojar porque no está obedeciendo, pero si se dan cuenta, no está diciendo, o
digo, no tendría la claridad y no tiene por qué en ese momento decir, me siento muy angustiada porque algo le puede estar, le ocurra a mi hijo o hija, y entonces esto hace que me exacerbe y empiece a tratar de calmarme, y que esto hace que como no lo logro, cuando llegue el hijo o hija, entonces yo descargo toda mi enojo en esta persona, y después me siento culpable, porque ese es otro punto, me siento culpable. O sea, eso no lo tiene consciente, no lo tiene consciente. Ella solamente dice, o él dice, que es por culpa del hijo y nada más. Entonces nosotros, nuestro trabajo, como dice Armando, es explicarle y hacerle consciente. Y hay síntomas que son egosintónicos y egodistónicos. Y vamos a ver qué es esto, ¿no? Ego distónico, lo quiero poner como ego distónico, está a la distancia. Ego distónico. Ego sintónico está entonces aquí, hacia adentro, hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo así. Lo que está a la lejanía, a la distancia, yo lo puedo ver. Es fácil para mí verlo. Lo que está muy cercano a mí, no lo puedo ver. Entonces es como si yo tuviera, por ejemplo, lo voy a poner en algo biológico a ver si se entiende mejor. Es como si yo tuviera un grano en la espalda, en medio de los omóplatos, en donde pues yo por más que trate de girar, no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque simplemente está en una posición en que yo no lo puedo ver. Y pero sí me siento mal, o sea, me causa dolor, me recargo y me produce más dolor, luego tengo como una cierta sensación de picor, escozor, me quiero rascar, eso me ocasiona más problemas y no lo puedo ver. Eso sería, biológicamente, en el ejemplo que estoy poniendo, algo egosintónico, porque está aquí tan junto a mí o dentro de mí que no lo puedo ver. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, como analistas, como psicólogos, es hacer que lo egosintónico se vuelva egodistónico, o sea, que haya una cierta distancia para que yo pueda verlo. Y de esa forma, entonces el paciente sepa que, entonces lo que tengo que hacer es tal, y ya entre a un desarrollo mental o intelectual en donde pueda él empezar a poner soluciones. ¿Cómo sería en este ejemplo que estoy poniendo? Vamos a hacerlo, estoy haciéndolo biológicamente para que creo que es más fácil, pero después nos podemos ir a otros ejemplos. Le sacamos un espejo y lo ponemos atrás y le ponemos otro enfrente. Y entonces ve justamente el grano y dice, ¡ay, está bien grande! O a lo mejor dice, ¡ay, no está tan grande, está muy chiquito, pero qué lata da! Y entonces cuando él ya empieza a poder ver eso que trae él, entonces puede empezar a poner soluciones, que son soluciones desde, no me voy a recargar o no me voy a cargar, hasta voy a ir a un tratamiento un poco más específico o tomar antibiótico, estoy hablando en biología, para que se pueda curar, ¿no? Entonces, esos son también los tipos de síntomas que nosotros vemos en el tratamiento. No sé si les quedó claro este ejemplo. Sí, me queda claro. Pero, a ver, estoy entendiendo aquí que el paciente de alguna manera sabe cuál es la causa de sus síntomas, de su sentir. Aquí, Ros, vale la pena entender que usualmente es una formación de compromiso y usualmente no sabe la causa, por lo menos no de forma consciente la persona, por eso es una formación de compromiso. Te voy a poner un ejemplo otra vez de la vida cotidiana. ¿Qué pasa con esta palabrita que usamos ahora de los workaholics? Es decir, las personas adictas al trabajo. Personas que cuando les piden, oye, quédate 1 hora, 2 horas más después de tu hora de salida. Oye, ¿qué te parece si te llevas a casa estos reportes para que los termines? Y la persona, si este síntoma es egosintónico, va a decir, como soy una persona tan responsable, claro que sí, ¿no? Yo puedo y voy a hacer lo que me pidan en el trabajo. Y entonces invierte mucho, mucho tiempo, que incluso lo invertiría en sus relaciones personales, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de amigos, y empieza a trabajar todo el día, incluso fines de semana. Persona
que justamente para aminorar su sensación de angustia o de malestar, volca toda su energía en las actividades de trabajo. Pero cuando tú le preguntas, oye, pero ¿por qué si solamente tu horario de trabajo dice de 7 a 2 o de 7 a 7, ¿no? Pensando en una realidad más palpable. Y ya son las 9 de la noche y sigue trabajando y la persona, es que soy una persona muy responsable y soy una persona, y empieza a justificar y empieza a no notar justamente la función que tiene ese síntoma, que es calmar cierta angustia, y la persona lo defiende como parte de sí. Como cuando tú le dices, oye, ¿por qué eres tan limpia? ¿Por qué trapeas la casa 3 veces? ¿Por qué revisas las llaves 7 veces? ¿No? Y la persona dice, pues es que soy una persona tan responsable y por eso lo hago. No como los demás, que son una persona sucia que solo limpian una vez al día su casa o que solo limpian una vez a la semana, ¿no? Y entonces vemos que se vuelve egosintónico porque está en sintonía con su experiencia. Y entonces, oye, pero esos celos, ¿por qué? Otro ejemplo, ¿no? ¿Por qué sigues a la persona hasta llegar a su trabajo y antes de que salga de su trabajo vas por ella? Y la persona dice, es que amo mucho a mi pareja y la amo tanto que hasta le reviso los mensajes y hasta tengo que estar todo el tiempo con esta persona porque nos amamos tanto que no soportamos estar lejos ni 5 minutos. Y ahí hablamos de síntomas egosintónicos, porque la persona los va a defender como algo propio, como algo útil, como algo que los demás no tienen y por eso son peores personas. Y hay síntomas egodistónicos, aquellos síntomas que la persona sabe o la persona identifica que tiene, pero que no le gusta y que dice, ya no quiero seguir tomando, o ya no quiero sentir estos celos porque ya no puedo, ¿no? En el mismo ejemplo de los celos, porque no puedo ni siquiera ir al baño porque ya estoy sintiendo la gran angustia de que, y ya, ¿no? De que le pase algo malo, de que me engañe, de que quiera otra persona, ¿no? Y ahí podemos ver que los mismos celos pueden ser egosintónicos y la persona dice es que así aman las personas que aman de verdad. O egodistónicos, donde, es que ya sé que no es conveniente, yo quisiera hacer otras cosas, pero no puedo hacerlo porque no puedo quitarme de la mente y ya, lo que te genere. Con las personas adictas al trabajo pasa algo parecido. Si es egosintónico, lo va a defender y va a decir, pues es que así son las personas que realmente se ponen la camiseta por la empresa. Pero si es egodistónico, dice, ya sé, pero es que si no trabajo, no sé qué otra cosa hacer, ¿no? O sea, como diciendo, lo menos peor es enfocar toda mi energía en el trabajo, ¿no? Ahí hablamos de eso, pero los síntomas siempre son una formación, bueno, en el sentido clásico del inconsciente, pero también es una formación de compromiso, donde la persona no necesariamente se está sintiendo o no necesariamente está resolviendo lo que le genera el malestar. Elena. Yo quería decir aquí dos cosas, justo. Esta parte de lo egosintónico y egodistónico, ¿para qué nos sirve? Porque en nuestro primer acercamiento al síntoma, cuando detectamos que hay algo, pero es egosintónico al paciente, tenemos nosotros que trabajar para que esto se haga consciente y se haga egodistónico. ¿Qué quiere decir? Tú no vas a querer quitar algo que no te hace ruido, ¿no? Pero en cuanto señalas todas las áreas que se afectan por este síntoma, el paciente empieza a verlo como el causante de malestar y quiere trabajar para poder, pues, quitarlo de estas áreas que están afectadas. ¿Qué ganamos cuando logramos quitar un síntoma, no? Y digo quitar porque ahorita voy a hablar de eso, ¿no? ¿Qué ganamos? Esa energía mental, psíquica que está depositada, atrapada, ¿no? Como decimos ahí, va a estar al servicio del yo. O sea, el paciente va a recuperar esa energía psíquica que estaba comprometida en esta cuestión de formación de compromiso, ¿no? Está comprometida y se recupera para que el yo la tenga disponible para hacer otras cosas, para funcionar de otra manera. ¿Y por qué dije quitar el síntoma? Porque en psicoanálisis nosotros no trabajamos directo contra el síntoma. No, nosotros vamos a rodear el síntoma. No vamos a decir, bueno, este es el síntoma y ahora todas las sesiones vamos a hablar de esto, ¿no?
No, nosotros vamos a rodear el síntoma. Vamos a ver todo lo que implica que mantiene este síntoma. Por ejemplo, las ganancias secundarias. ¿Qué son las ganancias secundarias? Un síntoma trae ganancias. El que yo sea de trabajo excesivamente, como el ejemplo que decía Armando, trae la ganancia de que a lo mejor ponen mi foto ahí como empleado del mes, ¿no? Trae la ganancia que a lo mejor dice mi jefe, wow, eres el mejor empleado, trabajas 12 horas al día cuando tu jornada son 8, ¿no? O sea, trae una ganancia, puede ser pues consciente y hasta social, pero también puede ser inconsciente a la persona la ganancia que nos está trayendo. A lo mejor yo tengo una vida muy solitaria y me dedico a trabajar excesivamente. La ganancia secundaria que a lo mejor el paciente no se da cuenta que tiene es que no se siente solo, siempre está trabajando, siempre está ocupado, siempre está haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros vamos a trabajar con ganancias secundarias para que el paciente vea cómo es que este síntoma que está en su vida le sirve para algo, porque los síntomas sirven para algo. Entonces, creo que una de las cosas muy importantes que hay que ver son las ganancias secundarias que mantienen al síntoma funcionando. Y aquí, Elena, te complemento nomás tantito. Como bien dices, nosotros no trabajamos sobre el síntoma. Sí, vamos a decir que vamos a ir contra el síntoma, ¿no? O sea, no tienes que beber tanto o tienes que trabajar nada más 8 horas, entonces a las 8 horas que se cumpla tu trabajo, tienes que apagarle a la computadora, ¿no? Supongamos que estamos contra el síntoma. Entonces, lo que va a suceder es que esta energía que está ahí atrapada va a tener que buscar otra salida. Va a tener que buscar otra salida porque justamente le está ayudando a sentirse menos mal, aunque a final de cuentas sí le haga sentir mal. Entonces, y como pierde esa ganancia secundaria, tendrá que buscar otro lugar donde depositar esa energía y entonces a lo mejor dice, sí, bueno, ya no trabajo porque ya no puedo trabajar, lo cual le va a ocasionar muchísima angustia, pero va a decir, pues entonces ahora voy a, no sé, voy a coleccionar timbres, ¿no? O sea, que también les va a hacer una ganancia secundaria de no tener que relacionarse con las personas, como estaba siguiendo el ejemplo de Elena, y que entonces, por eso nosotros no nos dedicamos a esas ganancias secundarias, porque lo único que va a hacer es que la energía que está ahí atorada se vaya a otro y entonces vuelva a surgir otro síntoma, va a surgir otro síntoma donde va a tener esas ganancias secundarias y que no va a estar eliminando, no va a estar eliminando realmente el problema. ¿Dónde nos damos cuenta cuando el proceso está funcionando bien? Cuando la persona que está muy comprometida y que no tiene tiempo y que no tiene, lo voy a decir en palabras más coloquiales, no le da la vida, resulta que de repente después de varios meses de tratamiento dice, ay, pues ahora estoy saliendo con mis amigos una vez al mes o hoy estoy haciendo, no sé, subir de puesto o empieza a haber muchos cambios en diferentes puntos de su vida, de las áreas de su vida, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que la energía que estaba atrapada se libera y como buena energía tiene que buscar por dónde salir, ¿no? Y ahí es una forma como nosotros nos damos cuenta que el tratamiento está funcionando. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, chicas? Rosy. Fíjate que ahorita que comentabas esto de que de alguna manera ya en el trabajo terapéutico busca la salida, esa energía busca la salida por otro lado. ¿Qué pasa qué es lo que está pasando si cuando desaparece ese síntoma y ya durante el trabajo terapéutico aparece el síntoma, pero ahora de otra manera? Por ejemplo, hay un paciente en el hospital que durante el trabajo terapéutico al principio llegó con
obsesión compulsiva. Se trabajó con él, con este paciente, más o menos íbamos bien. Llegó el punto en el que vio cuál era el origen de este problema, lo empezó a trabajar, en fin. Pero ahora aparece otro síntoma diferente, que inclusive también ya manifestó que le está causando molestia. No sé ahí qué es lo que está pasando, porque es como si regresara. Aquí vamos, y justo por eso Diana insiste en que no luchamos contra el síntoma. Le damos sentido para que se incorpore en la experiencia de la persona. Si nosotros tapamos el síntoma, lo único que vamos a hacer es que esa energía que se depositó en ese síntoma, en vez de incorporarse a la vida despierta, a la experiencia de la persona, busca manifestarse simplemente de otra manera. Pero cuando le hallamos un sentido, cuando la persona puede entender qué está tapando ese síntoma o qué está representando, esta energía incluso se incorpora en su vida. Y una persona adicta al trabajo que está tapando la angustia porque no socializa o porque tiene a lo mejor problemas en otra índole, a lo mejor murió alguien por COVID, pensando en estos ejemplos. Y en vez de elaborar ese duelo, ¿qué pasa? Toda esa energía se deposita trabajando y trabajando 24/7. Y cuando puede elaborar esta información, vamos a pensar a lo mejor en otro ejemplo, como la tendencia a las adicciones. Esta parte donde la persona toma y toma diario y necesita estar tomando. Si nosotros solamente le decimos deja de tomar, ¿no? O sea, frénale y te cancelo las tarjetas para que no compres alcohol y cerramos todas las tiendas a 10 kilómetros para que no alcances ninguna y no tomes, la persona a lo mejor deja de tomar, pero va a tener un síntoma diferente. Voy a hablar un poquito, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la persona, en vez de solucionar su tendencia a la adicción, sustituye la adicción? Como las personas que van a AA. Y no estoy diciendo que el trabajo en los grupos AA sea malo, pero muchas veces, en vez de darle sentido a la experiencia de la persona, sustituye una adicción, que es adicción por las sustancias, a una adicción, que es la adicción por los grupos AA, cuarto y quinto paso y todo esto. Y entonces durante 5 o 6 años la persona ya no tomó ni una gota de alcohol, pero está tomando las reuniones con estos grupos. No se solucionó ese síntoma, no se le dio sentido. Digamos, se manifestó de una forma diferente y podemos darnos cuenta que no se solucionó porque cuando la persona deja de ir a estos grupos, retorna otra vez el consumo de sustancias, porque no se incorporó a su experiencia, no se le dio necesariamente un sentido. Y aquí estoy poniendo como con pincitas el ejemplo porque entiendo que sí hay una dependencia fisiológica, sí hay un contexto familiar y toda esta parte, pero también podemos entenderlo como que en realidad no se solucionó, se tapó. No se le dio un sentido a ese síntoma y lo único que hizo fue manifestarse de una forma diferente. Y lo podemos ver, no sé, con fobias, por ejemplo, que a lo mejor se soluciona la fobia a las arañas y no pasa mucho tiempo antes de que le desarrolle fobia, si no se solucionó, fobia a cualquier otra cosa. Elena, creo que tienes ahí también algo que comentar. No, justo estaba pensando. Ah, No tenía ya. nada que comentar exactamente, pero creo que sí. Lo que estás mencionando es muy importante. La cuestión de lo individual, ¿no? Era lo que yo estaba pensando. O sea, Sí. cada caso es individual también en la cuestión del síntoma. O sea, no podemos clasificar con diagnósticos ya hechos y querer encajar a la persona en esa descripción sintomatológica, ¿no? O sea, cada síntoma en lo individual representa para la persona ganancias secundarias específicas, por qué se formó, por su historia de vida, por su mundo interno. Entonces, justo estaba pensando como en la parte individual del síntoma, que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No podemos como irnos como un libro de recetas de cocina, porque si no estaríamos dejando de escuchar a la persona.
Y otra cosa que pensaba, tampoco la persona son sus síntomas, ¿no? Los síntomas es una parte que está manifestando esa persona, pero el ver a la persona realmente y escuchar lo que significa para esa persona hace la diferencia en el manejo sintomatológico de motivo de consulta, de tratamiento. Estaba pensando por ahí. Sí, porque de repente veía tu Adelante. expresión y decía, Es que con estaba razón. pensando. Me fui a mi cabeza. Está muy bien. Ahí aquí vale la pena, y lo que comentas nos hace aclarar un gran mito del psicoanálisis. Nosotros no hacemos consciente lo inconsciente. El trabajo del analista no es hacer consciente lo inconsciente, y desde los primeros años del psicoanálisis sabemos que nuestro trabajo no es ese, sino darle sentido a aquello que deviene consciente. O sea, no solo es que la persona descubra el origen del síntoma, no solo es que descubra qué le genera malestar, sino que puede incorporar eso a su experiencia de vida. Ese es el verdadero trabajo que nosotros tenemos desde esta área del conocimiento. No solo es que la persona, por ejemplo, porque tenemos la teoría del trauma. Ah, porque lo mordió un perro de niño, seguro por eso le tiene miedo a los perros. Ah, porque se cayó en un charco de agua cuando era bebé y por eso le tiene miedo al agua. Y la teoría del trauma no necesariamente describe los procesos por los que está pasando la persona en particular. Puede haber 1000 personas con temor a los perros, o con temor al agua, o con miedo a la oscuridad, pensando en fobias, ¿no? Pero también puede ser con problemas de pareja, problemas de trabajo, problemas sexuales, y en cada caso, el síntoma puede tener una significación diferente. En cada caso, se estructura diferente en la experiencia consciente, y en cada caso el síntoma tiene una connotación que no necesariamente se va a repetir, aunque, digamos, esto contrasta mucho con la idea que tenemos a veces de la clínica psicológica, que es la diferencia con la clínica psicoanalítica. Los psicólogos, por ejemplo, sí catalogan, y de repente ven y eres hombre o mujer, eres adolescente, eres adulto o eres niño. Y desde allí, es decir, desde darte como una etiqueta, pueden diagnosticar y llegar al tratamiento para solucionar el síntoma. En la clínica psicoanalítica, aunque podemos decir, ah, es verdad, es hombre o es mujer, tiene tal edad, en realidad eso solamente es un referente, pero no es que nosotros establezcamos un diagnóstico la primera sesión y sobre ese trabajemos, sino que más bien vamos a poner en primer plano, más que al diagnóstico, a la persona. Y vamos a intentar entender qué le representa su síntoma. Quisiera primero darle la palabra a Diana Canchano, que ganó por medio segundo. Sí, nada más estaba recordando que cuando hacemos algún reporte de entrevista o de sesiones, me he dado cuenta, ¿no? Como tenemos un motivo de consulta y de pronto, no sé, a las siguientes sesiones van cambiando, cómo va modificándose, retomando lo que tú dices, Armando, que, bueno, nunca se puede tener como un diagnóstico certero, ¿no? Y menos al principio de las sesiones. Este sirve más bien como una guía, pero no como una etiqueta, porque dejaríamos de ver a la persona. Diana. No es que no sea no es que no sea certero, o sea, sí es una guía, evidentemente. De hecho, nosotros hacemos algo que se llama impresión diagnóstica, una impresión diagnóstica, que es lo que nosotros vamos viendo cómo llega el paciente, y va cambiando esta impresión conforme va pasando el tratamiento, porque la persona se va modificando. Esto hace que nosotros vayamos viendo al paciente conforme vaya desarrollándose, vaya creciendo. Regresando a la pregunta de Ross, que decía que qué pasaba con este paciente que de repente estaba bien, estaba con un síntoma, de repente parece que ese síntoma desaparece y aparece otro síntoma. Freud estuvo trabajando con, ¿quién era la paciente que tenía múltiples? Era Ana O, creo. Bueno, con una paciente que tenía múltiples síntomas, y entonces él aplicaba en aquel momento la hipnosis, y lo que hacía era como borrar el evento, borrar lo que le estaba causando conflicto, y entonces ya quedaba curada, entre comillas, en aquel momento, y aparecía ahora un nuevo síntoma.
¿Por qué? Porque simplemente estaban tratando de quitar los síntomas, pero la energía estaba causando todo este malestar e iba creándose nuevos síntomas hasta que entendió que esa no era la solución y entonces empezó a cambiar el método, ¿no? ¿Qué es lo que yo podría pensar o intuir acerca de este paciente que está nombrando esta arroz? Es que a veces nosotros queremos ir sobre el síntoma y no solamente eso, o sea, para nosotros lo vemos y lo vemos muy claro, pero no le está haciendo sentido al paciente y a veces queremos utilizar la parte intelectual y explicarle al paciente qué es lo que está sucediendo. Intelectualmente, pues sí lo puede entender y a lo mejor dice, no, no, ya voy a dejar de beber, como estamos utilizando estos casos, pero no se ha curado nada, entonces vuelve a salir, esa energía busca por dónde salir y entonces se crea un nuevo síntoma. Pero a veces nosotros decimos, ¿qué pasó si íbamos tan bien? No, no íbamos tan bien, o sea, le intelectualizamos y le explicamos qué es lo que estaba pasando, pero de ahí a que de que lo haga sentido, de que le haga sentido, no funciona así, ¿no? Entonces, vuelvo con esta parte. Nosotros tenemos que ver los síntomas y como bien decíamos, estar haciendo esta revisión de cuándo aparecen, desde cuándo aparecieron, cuándo se quitan, cuándo crecen, cuándo decrecen, todo eso, para poder hacer una buena impresión diagnóstica para poder empezar a trabajar. Y de ahí empezar con un tratamiento y eso nos va a ayudar a ser el motivo de consulta inconsciente, porque eso es muy importante, crear un motivo con el paciente, crear un motivo de tratamiento que es un motivo inconsciente. Él trae el consciente, nosotros vamos a ayudar a desarrollar el inconsciente para poder empezar a trabajar con ellos. Por eso es tan importante los síntomas. Hasta aquí alguien quiere participar. Dudas, preguntas, nos queda muy poquito tiempo. No, perdón, lo que pasa es que estaba haciendo una anotación. No, entonces, aquí el caso, por ejemplo, de este mismo paciente, me parece entonces que hay que revisar nuevamente el principio, no con él, pero vaya, o sea, revisar el principio y entonces ver qué hay de relación ahora con lo que había en el principio. En primera no vas a revisar, van a revisar. O sea, siempre es trabajar con el paciente, están en equipo. Empezar a ver qué es lo que está sucediendo. Y no es un trabajo individual, no yo, es que yo voy a... No. O sea, decirle, oye, mira qué raro, está saliendo, o mira qué curioso, raro no, mira qué curioso, está saliendo esta nueva actitud que estás teniendo, porque tampoco hay que darles las palabras técnicas, mira, está apareciendo esta actitud que estás teniendo, ¿a qué crees que se deba? Y empezar a explorar junto con el paciente para ver hacia dónde está y hacer otra vez toda la desde cuando apareció, o sea, todo el seguimiento del síntoma para poder entender si tiene una raíz a partir del otro o qué es lo que está sucediendo. Ok, sí, gracias. Elena, Armando, tenemos que ir cerrando. Si hay preguntas, Diana, porque ya vamos a ir cerrando. Sí, yo tenía una, por ejemplo, por ahí con un paciente, estaba revisando en unas sesiones anteriores que como que hay, crisis, no sé si es palabra utilizada por el paciente, crisis, esto se relaciona como que a lo mejor el síntoma cambió, con lo que mencionaba Ross, como que cambió y era otra cosa y ahora surgió una nueva. No sabría decir, os digo, me falta mucha información. Sí, como información. Dar, alguna respuesta, pero Elena, ¿algo que se te ocurra? Yo lo que creo es que vuelvo a lo mismo, hay que hacer esta entrevista revisando, ¿no? Pero Elena.
Sí, yo con la información que tenemos hay que ver, o sea, ¿qué fue lo que pasó, Diana? ¿Ya no había crisis y de repente regresan o cómo estuvo? Ajá, sí, que primero se había estabilizado Ok, los síntomas que había presentado y de pronto sesiones nuevas ok. apareció la palabra Sí, crisis. que ahí hay que pensar una cosa, no es mágico cómo se quita un síntoma, ¿no? Sí. O sea, no es que ya hagas una interpretación o trabajes en una cosa y desaparezca, ¿no? O sea, es un Ujú. trabajo continuo, progresivo, donde vas de lo superficial a lo profundo, ¿no? Entonces, hay que ver qué lo detona, ¿no? También, si ya estaba más tranquila la situación y de repente empiezan otras crisis, hay que ver qué cambio hubo, qué pasó. Y ahí, Mm, bueno, se me ocurren 20 cosas que pueden ser, sí. tanto puede ser la cuestión de que algo lo detone, puede ser una cuestión de compulsión a la repetición. O sea, tenemos que ver qué está pasando para poder decir, ah, bueno, esta es la causa posible, ¿no? Ok. Sí, revisar de nuevo. Ujú. en- Sí, averigua qué cambió, qué modificó, qué pasó y hasta el paciente mismo preguntarle, ¿qué crees que pasó ahí? ¿No? O sea, para que volviera a aparecer. Indagar también ganancias secundarias, o sea, todo lo que implica alrededor habría Mm. que ver, ¿no? Ok. Sí, sí, está bien, gracias. De nada, Diana. Acuérdate que es un trabajo en conjunto, o sea, siempre vamos a trabajar con el paciente, no, no podemos decir, y menos, ser irresponsables de decir, ah, no, sí, lo que pasa es que tienes más miedo a, tal cosa y es una fobia, y entonces quiere decir que, digo, estaríamos cayendo en algo como muy de charlatanes, ¿no? Entonces tendríamos que estar Sí, de explorando. receta. Ujú. Exactamente. Entonces, como leer el tarot, ¿no? O sea, es que salió la carta fulana de tal, entonces es esto, ¿no? Vamos a despedirnos también, digo, ya se está terminando el tiempo, e ir diciendo que, bueno, otra de las cosas que también son necesarias para el tratamiento, y para un buen tratamiento, es que acuérdense que los psicólogos tienen que estar en su propio tratamiento o es muy recomendable que estén en su propio tratamiento para que no confundan o para que puedan ver, o sea, para que no confundan lo que es de ellos y lo que es del paciente, o para que no haya puntos ciegos y entonces no puedan ver lo que está pasando con el paciente. Y la segunda sería la supervisión, ¿no? Y una supervisión que te ayude justamente a que tengas otro punto de vista y que sea una persona con más experiencia y que además tengas esta posibilidad de que estos puntos ciegos no te nublen para que puedas entonces tú trabajar con tu paciente de la mejor manera. Recuerden que aquí nosotros tenemos el grupo de supervisión, los cuales son los lunes de 9 a 10:30 y están cordialmente invitados todos los que quieran integrarse aquí. Elena, ¿algo que nos digas para poder cerrar? Y finalmente que hay que escuchar y trabajar con el paciente, que es un trabajo conjunto, ¿no? Sería lo que me gustaría decir. Y que bueno, sí, que es considerar que es necesario como terapeutas, como analistas, estar en nuestro propio proceso terapéutico, más la supervisión, ¿no? Ok. Y Armando tuvo problemas de internet y se salió de la reunión. Pero yo creo que estaría también en la misma Ujú. sintonía, en la misma sintonía. Y vamos, a hacer estas, pues como charlas, de vez en vez y los estamos invitando para que participen, aunque no estén integrados en el grupo de supervisión, sí que puedan entrar a este tipo de charlas por si les gusta o si les llama la atención y que inclusive vamos a poner a votación algunos de los temas que quieran trabajar, ¿no? Que quieran enterarse un poquito más. No sé, por mi parte es hasta aquí todo. Elena, ¿quieres despedirte? Sí, mucho gusto y gracias por habernos escuchado y aquí estamos para lo que necesiten. Perfecto. Gracias. Cortamos la grabación.